Bueno, en este video entonces vamos a ver un poco de personalización de gráficos, ¿sí? Entonces vamos a anotar acá, personalización. ¿Qué quiere decir personalización? Bueno, quiere decir modificar ciertos elementos del gráfico. Fundamentalmente, distintos aspectos de los títulos y de las etiquetas de los ejes, ¿sí? Y las funciones que vamos a usar para esto son las funciones labs, labels y theme, ¿está bien? Con distintos argumentos. Bien, entonces, grafiquemos el último gráfico que habíamos hecho, ¿no? Y vayamos modificándolo. Entonces, teníamos este gráfico que, bueno, nos mostraba series de tiempo para cada género, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregarle un título al gráfico, ¿sí? Acá arriba de todo, y cambiar los nombres de los ejes, ¿sí? En vez de tener n y year, que son los nombres de las variables, vamos a poner algún nombre que dé un poco más de información. Entonces, vamos a escribir, cambiamos, en realidad en este caso es agregar, pero bueno, título y nombres de los ejes. Bien, entonces vamos a copiar este mismo gráfico. Y ahora, ¿cómo hacemos? Le agregamos una capa que tenga la función labs, ¿sí? Labels, con los siguientes argumentos. Primero, el argumento title, ¿sí? Para agregar un título. Que bueno, puede ser el que queramos, por ejemplo, género a través del tiempo. Todo sin, aclaro, estoy haciendo todo sin acento, ¿eh? Bueno, y en los nombres de los ejes, ¿qué podemos poner? En X pongamos año de observación. Y en el eje Y vamos a poner cantidad de observaciones. Bien, veamos qué pasa. Bien, nos puso entonces un título a todo el gráfico y los nombres de los ejes como le pedimos, ¿sí? Ahora, podemos, por ejemplo, agrandar el texto tanto del título como de los ejes, ¿sí? Y cuando hagamos eso, bueno, hagámoslo y ahora les muestro. Entonces, vamos a agregar una capa más, vamos a poner esto. Entonces, agrandamos o cambiamos el tamaño porque puede ser agrandar o achicar, en este caso vamos a agrandar. Agrandamos el tamaño del texto, de todo el gráfico. ¿Sí? Entonces, agarramos el gráfico que teníamos, y le agregamos otra capa que ahora va a tener la función theme, como les había dicho en el video anterior. Esta es la función que más vamos a usar para personalizar el gráfico. Y el argumento que vamos a usar ahora es el argumento text, ¿sí? Ahora, para decirle que queremos un determinado tamaño, tenemos que usar la función elementText, a su vez, ¿sí? Y esta función la vamos a usar con el argumento size. ¿Está bien? Entonces acá le decimos el tamaño que queremos. Vamos a ponerle un tamaño 16. El por default es el 11, fíjense. Yo pongo 11, vamos a ver que no pasa nada. Bien, quedó todo igual. Entonces, con 16 se va a agrandar un poco. ¿Vemos qué pasa? Bien. Ven que se agrandó el título, los nombres de los ejes, pero también las etiquetas de los ejes, ¿sí? Los números que tenemos acá en los ejes. Vamos para atrás para ver. ¿Ven? Que se achicaron. Se agrandaron, perdón. Entonces lo que está pasando ahora es que acá las etiquetas del eje X quedan superpuestas, ¿sí? Porque se agrandaron demasiado. Entonces lo que queremos ahora es mantener todo el tamaño del título y de los nombres de los ejes, pero achicar el tamaño de las etiquetas, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Con otro argumento de la función theme, ¿sí? Entonces vamos a poner acá qué es lo que queremos hacer. Cambiamos el tamaño del texto
y de las etiquetas. Vamos a poner. Entonces copiamos todo lo que teníamos y lo único que vamos a hacer es agregar argumentos a la función fin. ¿Qué argumentos? Bueno, para cambiar distintos aspectos de las etiquetas del eje X, el argumento es text.axis.x. ¿Sí? Igual, y esto también lo tenemos que hacer a través de la función elementText. ¿Sí? Y ahora vamos a ir poniéndole varios argumentos. El primer argumento que vamos a poner es size. ¿Sí? Entonces, si pusiéramos size 16, la cosa quedaría igual. ¿Sí? Fíjense, vamos a probar. Porque va a ser el mismo size que pusimos para todo el texto. Supongo que debería... Algo no le gustó. Text axis, ¿está mal esto? A ver, error, is not defined in the element hierarchy. Text.axis. Perdón. Ah, no, es axis.text.x, perdón. Así. Vamos ahora. Bien, y esto no queda igual. Bueno, quería corroborarlo, no lo corroboré. O sea, el tamaño 16 para el eje X no se corresponde con el tamaño 16 para el texto general. Bueno, cuestión que queremos achicarlo. Si le ponemos 16 se agranda más todavía. A ver si... Ahí está. Se agranda más todavía. Vamos a achicarlo a 9, a ver qué pasa. Bien, ahí va bien, ¿sí? Podemos también agregar otro argumento que es color. Color o color con U, los dos funcionan, ¿sí? En general, acá tenemos color, vamos a ponerlo con U. Pongamos, por ejemplo, gray 20, es un color, es un gris. No muy clarito. Bien. Creo que es igual al anterior, ¿no? No sé qué uso. No, es un poquito más oscuro. Sí, un poquito más oscuro. Bueno, y podemos hacer lo mismo con el eje Y, ¿sí? Conviene que las etiquetas del eje X y el eje Y tengan el mismo tamaño. Entonces, el argumento es igual. Lo único que cambia... ¿Cómo creo que hay que ponerlo acá? Lo único que cambia es que es axis text Y, ¿no? Como podríamos prever. Veamos qué pasa. Bueno, a no le gusta, no sé por qué me tira estos errores. Pero no pasa nada, lo hizo igual, lo pudo hacer bien. Y acá hay también un misterio no resuelto, no sé por qué a veces me pone la ñ, no la puede hacer y hace esta cosa extraña y a veces sí la pone. Bueno. Igualmente es raro que usen una ñ porque en general uno escribe en inglés para publicar, ¿sí? Bueno. ¿Qué más? Bueno, resolvimos el tema de poder agrandar el texto en general de todo el gráfico, pero después achicar el texto de las etiquetas, ¿sí? De los ejes. Por último, lo que vamos a ver es algo que muchas veces uno quiere usar, es, supongamos que no queríamos achicar el texto de las etiquetas de los ejes, lo queremos grande, pero no queremos que se superponga. Entonces, otra opción es ponerle un ángulo, ¿sí? A las etiquetas, ponerlas, por ejemplo, en un ángulo de 45 grados, ¿no? Que queden como en diagonal, o incluso en vertical, 90 grados. Entonces vamos a ver cómo cambiar eso. Entonces cambiamos el ángulo de las etiquetas, en este caso del eje X, ¿no? Pero lo podemos hacer obviamente con cualquier eje. En general uno va a querer cambiar el del eje X. Bueno, entonces agarramos todo el mismo comando que teníamos y lo que tenemos que hacer es agregar argumentos adentro de la función elementText que está a su vez definiendo el argumento axis text x. ¿Está bien? Porque lo que estamos modificando es el texto del eje X. ¿Está bien? De las etiquetas del eje X. ¿Sí? Bueno, y para eso el argumento que tenemos que agregar es angle. Vamos a poner un ángulo de 90 grados. Y
tenemos que ponerle una justificación horizontal y vertical, porque si no nos va a quedar descentrado. Fíjense, lo que hay que poner cuando es el ángulo, para un ángulo de 90 grados, es 0,5 en los dos. Esto es cuestión de ir probando. Si no hace falta acordarse de memoria, uno va probando y se da cuenta qué es lo que pasa. Vamos a agrandar un cachito esto, porque no quiero irme a otro renglón. 0,5, ¿sí? Entonces corremos esto. Bien, me puso, ven, las etiquetas de los ejes a 90 grados. ¿Qué hubiera pasado si no le ponía estos H-just y B-just? Si no ponía nada, creo que es lo mismo que poner un 0, ¿no? A ver, supongo. Si no ponía nada, fíjense que estos números me están quedando a la derecha del tic, ¿sí? Yo los quiero bien en el tic. Y con respecto, o sea, eso sería con respecto a la orientación horizontal. A la vertical no veo mucha diferencia, no veo diferencia. No. Bueno. Entonces, H-just, yo supongo que esto corresponde a un H-just de 0, calculo. Sí, esto es lo mismo que el 0. ¿Qué hubiera pasado si ponía 1? ¿Qué predicen? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Si con el 0,5 me lo corre un cachito a la izquierda, con el 1 me lo debería correr más a la izquierda, ¿no? Siguiendo esa lógica, veamos qué pasa. No. Y encima me puso todo en blanco. Bueno, no sé qué está pasando. Chicha, esta es la orientación. Ahí me volvió en blanco, misterios del R. Pero este 1 no me lo cambió respecto del anterior. Che, qué cosa rara. A ver si le ponemos 0,5. Esto me pasa por improvisar. Bueno, se ve que, claro, al no ponerle un B, just, la cosa medio que se pudre. A ver. Como que, sí, funcionan en conjunto este H-just y B-just. Yo pensaba que no. Fijémonos qué pasa ahora si ponemos un H-just de 1 y manteniendo el B-just en 5. Queda todo igual. Bueno, no sé, prueben ustedes en su casa, sigan probando, no quiero alargar más el video con esto. Pero si prueban con otros ángulos va a cambiar. Cambiando el H-just y el B-just van a cambiar las cosas. Sí. A ver. Bueno, acá con el 1 pareciera que va bien. A ver si ponemos un 2, vamos a exagerar un cacho más. Quiero ver que la cosa cambie un poco. No cambia nada. Bueno, capaz que saturan el 0,5. No lo sé. Pero con otros ángulos yo estuve probando y la cosa cambiaba. Bueno, ya que estamos, probamos con un ángulo de 45 grados. A ver qué pasa. Bueno, fíjense. Me lo puso a 45 grados, pero este H ya de 2 me lo mandó a cualquier lado. Vamos a ponerle un 0 a ver qué pasa. Ahora está mejor, está bien. Pero este 0,5 no va. A ver, pongamos 0 en los dos lados. No. Pongámosle un 1 en el... No, el B-just pareciera estar bien. El H-just, la orientación, la justificación horizontal estaría mal. No quiere que estemos a la izquierda. A ver, probemos con 1. Ahora está bien, pero el B-just está mal. Bueno, y esto hay que ir probando. Ahora si con el 1 lo sube. Bien, ahí está bien. ¿Sí? Bueno, esto es cuestión de jugar con esto y ir probando. Bueno, creo que con esto está... Ah, no. Por último, una vez que uno tiene un tema que le gustó, lo que puedo hacer es guardarlo en un objeto. O sea, toda esta función theme con todos estos argumentos que definimos, si uno sabe que va a querer usar ese mismo tema en otro gráfico, lo que puede hacer es guardarlo en un objeto y después simplemente sumar como capa el nombre de ese objeto al siguiente gráfico, en vez de tener que volver a escribir toda la función con todos los argumentos, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a guardamos un theme
personal, digamos. Entonces vamos a ponerle mi tema. Lo llamamos así, ¿sí? El nombre que uno quiere le puede dar. Y va a ser theme con todos estos argumentos que definimos. Entonces, bueno, por un lado, esto no le doy bolilla porque no pasa nada. Por un lado, fíjense que vamos a agarrar el gráfico, el mismo gráfico que generamos, pero le vamos a sumar, en vez de escribir todo, theme y todo eso, escribimos mi tema, para que vean que queda igual. Bien, queda igual a lo que teníamos, ¿sí? Y vamos a usarlo en otro gráfico, ¿sí? Para que vea que también funciona. Vamos a usarlo, por ejemplo, en un boxplot de input length en cada especie, ¿sí? Entonces, hagamos un ggplot del conjunto de datos Solvay's complete, y donde los mappings se van a hacer en el eje X, queremos poner las especies, en el eje Y, input length. ¿Sí? Vamos a querer hacer con esto un boxplot, así que hacemos boxplot. ¿Y qué más? Y ahora le queremos poner mi tema, el tema que creamos recién. Bien, veamos qué pasa. Bien, entonces fíjense que el tamaño de los nombres de los ejes lo agrandó y me puso las etiquetas del eje X a 90 grados y con un tamaño más chico. ¿Sí? Fíjense qué hubiera pasado si yo corría esto sin mi tema. Bien, cambiaba, ¿no? La cosa. Fíjense que, bueno, están los textos más chicos, las etiquetas no están a 90 grados. Bueno, entonces con esto terminamos este videito y vamos a hacer, en el que sigue, vamos a hacer un ejercicio para practicar todo esto que vimos de personalización.